Bueno, el propósito es que cada uno de ustedes desarrolle las habilidades en la realización de la historia clínica para los pacientes que vienen por problemas de relaciones con la cabeza, el cráneo y la cara. Y siempre con esa responsabilidad por la dignidad de la persona. Los objetivos de aprendizaje entonces es que al finalizar esta clase ustedes puedan hablar un poco o saber explorar las partes semiológicas de la cabeza, del cráneo y la cara, y al finalizar vamos a hacer una breve síntesis. Entonces, muchas veces a nivel del cráneo nosotros vamos a encontrar en nuestra consulta, ¿no?, algunas anomalías relacionadas con esta zona de manera estructural que pueden representar lesiones cutáneas o mucosas y pueden ser signos indirectos de alguna condición patológica, que puede ser primaria, como les decía, o puede ser secundaria, puede venir de otra zona, lo que esté provocando la lesión o la alteración de estos pacientes. Entonces el cráneo puede variar en estructura, en forma, en tamaño, ¿no? El cierre anticipado de las suturas. El cierre anticipado de las suturas, estas suturas fontanelares que normalmente deberían cerrarse mucho más adelante, entonces va a provocar algunas alteraciones como el turricefalia, un cráneo mucho más alto, largo o ancho, ¿no es cierto? Puede provocar también dolicocefalia, un cráneo un poco más alargado, corto, ¿no?, brachicefalia o un cráneo, ¿no?, ya está relacionado con el índice craneano, ¿no?, el índice cefálico que está relacionado con el diámetro transversal y el diámetro anteroposterior multiplicado por 100. Y la mesocefalia y la macrocefalia que pueden estar dentro de los órganos normales, ¿no? Cuando hablamos de hidrocefalia, por ejemplo, los pacientes generalmente son niños que han habido obstrucción del drenaje del líquido intraventricular, de los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo, y que va a ir aumentando el tamaño de los pacientes. Entonces, notoriamente la cabeza de estos pacientes es mucho más grande que el resto. El perímetro cefálico usualmente está entre 33 y 35 centímetros al nacimiento. Eso puede ir desarrollándose un poco más. Entonces, cuando estamos frente a un paciente, nosotros debemos sospechar de que estamos con algún trastorno, y básicamente es esto, ¿no?, que hay alguna obstrucción en el drenaje del líquido cefalorraquídeo. O lo que hoy en día está tan de moda, ¿no?, estas enfermedades tropicales como la Zika, por ejemplo. La Zika en algunos pacientes va a provocar más bien reducción del tamaño cerebral, que se llama microcefalia, que va a conllevar por lo tanto alteraciones de diferente índole, ¿no?, particularmente en el grado cognitivo. Algunos pues son incompatibles con la vida, dependiendo de la magnitud. La siguiente, por favor. Entonces hay algunas alteraciones. Primero lo que vemos es una turricefalia, el cráneo crecido hacia arriba, más verticalmente, la brachicefalia, ¿no?, que es un cráneo más alargado, la microcefalia es un cráneo mucho más pequeño, o esos pacientes con Zika, y lo que les decía, esta última imagen que ustedes pueden observar está vinculada con una hidrocefalia, ¿no?, que desarrolla. Eso hay que hacer un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, a estos pacientes, colocándonos una válvula de lesión ventrículo-peritoneal para que pueda drenar por esa vía el líquido cefalorraquídeo. Entonces, nosotros cuando vamos a explorar a estos pacientes, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que palpar el cráneo, el cabelludo de estos pacientes. ¿Para qué? Para determinar si tienen asimetrías, depresiones, abovedamientos, protuberancias. Tenemos que ver cuál es la característica del cuero cabelludo, ¿no es cierto? Si este cuero cabelludo es delgado, es grueso, es grasoso, está muy fino, etc. Esto ya nos orientará a algunas patologías, por ejemplo, el hipotiroidismo, en el caso que esté muy grueso, muy grasoso o muy ralo, ¿no? Cuando está muy fino, entonces hablamos ya probablemente que este paciente pueda tener, entre otras causas, un problema de hipertiroidismo o algún tipo de alguna patología parecida, ¿no? Entonces, obviamente no es un signo aislado, hay que ir buscando otros elementos más para ir reforzando nuestro diagnóstico, y acuérdense su diagnóstico. Cuanto más elementos tiene, va a ser mucho más fuerte, más robusto, ¿no?, como esos chicos que van haciendo el gimnasio, ¿no es cierto?, fuertes,
que no los puedes empujar fácilmente, ¿no? A diferencia de aquí de Real, ¿no? Que lo empujas un poco y por ahí se nos desestabiliza. Entonces nuestro diagnóstico, ya saben, tiene que ser fuerte y robusto. Ese es un elemento, y vamos a ir buscando obviamente otros elementos más que van a ver cuando estamos hablando de la parte del cuello, tiroides, ¿no? Entonces, estas características del cuello son importantes porque podemos encontrar lesiones cicatrizables o no cicatrizables, ¿no? Vas a ver que sí, los procesos infecciosos, los procesos autoinmunitarios que van a dar algunas lesiones de ese tipo. La presencia de nódulos en el cuero cabelludo llama la atención de los pacientes porque son lesiones que persisten en el tiempo, y estas lesiones pues van a hacer sospechar al paciente que algo grave está pasando. Puede ser algo grave, puede que no. Entonces, eso se diagnostica o se concluye finalmente cuando se le va haciendo estudios, se le va tomando biopsias, etcétera. Ya dependerá del neurocirujano que vaya a atender estos casos. Nosotros derivaremos esto cuando no es algo común. Pues, podemos encontrar también nódulos lipomas, que es la más frecuente, tapan los forúnculos. Muchos pacientes llegan a la consulta porque dicen que tienen un grano ahí que no desaparece, cada vez siente que drena algo, hay como pus, hay como secreción, etc. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ir siempre evaluando. Unos hematomas subcutáneos son una causa frecuente cuando el paciente se golpea, recibe algún golpe, algún objeto, etc. Entonces los pacientes van a tener fácilmente hematomas, ¿no? Subcutáneos. No nos olvidemos que el cuero cabelludo es una zona muy irrigada. Por eso que los pacientes cuando se hacen una herida, una avería, vamos a decir entre comillas, vienen sangrando borbotones, parece que algo estuviera sucediendo, pero en realidad es porque el cuero cabelludo es sumamente irrigado. Entonces en el pelo vamos a ver la cantidad, vamos a ir viendo la cantidad, es una consulta frecuente, sobre todo en las mujeres de preocupación, se me está cayendo el pelo, no sé qué pasa, ya estamos como a los 3 meses así. Entonces, cuando uno lo que tiene que consultar es cuánto de pelo se te cae. Puedes contar el pelo, bueno, sin contar, entonces pararemos las orejas, pero cuando son 2, 3, 4, puede contar tranquilamente la paciente. Entonces, capaz una pérdida normal, puede ser por estrés, por problemas endocrino-metabólicos, una de las cosas muy frecuentes, ¿no? Que estamos expuestos cada día nosotros por el consumo de azúcar, de dulces, ¿no? De masas masitas en exceso. Entonces vamos a tener estos pacientes con hiperinsulinismo, con obesidad, con caída del pelo, entre otras cosas, ¿no? No vamos a entrar mucho en ese detalle, pero que ya nos va a orientar hacia algún diagnóstico. Sin embargo, no se cierren al inicio a un diagnóstico, ¿no? Entonces vayan buscando otros signos, otros síntomas que pueda tener el paciente, otros antecedentes o algún tratamiento que ya está haciendo, nuevamente para que su diagnóstico sea siempre el más robusto posible, ¿no? Entonces vemos esto, podemos auscultar también el cuero cabelludo, si podemos auscultar si es en el caso de que hubiese una fístula o malformaciones arteriosas. Entonces ahí están algunas dominaciones, esta alopecia que es una alopecia areata relacionada con la sífilis, por ejemplo, la sífilis terciaria, que va a presentarse en algunos pacientes, puede ser micótica también si es cicatrizada, no cicatrizada, etc. O la alopecia andrógena o el telógeno, que los varones van a tener diferentes tipos de alopecia o de pérdida del pelo. Algunos son controlables, otros no se puede controlar, existen diferentes tratamientos, algunos son eficientes, otros no. La siguiente. A nivel de la cara, que vamos a ver haciendo centrífugamente, ¿no? A nivel de la cara que vamos a inspeccionar los pliegues, esos pliegues cutáneos que tenemos. Cuando ha desaparecido de un lado, podemos sospechar inmediatamente por ahí, si es que hay algunos otros hallazgos, de una parálisis facial periférica, ¿no? Ahora, o de velo o afríbel. A esa expresión del paciente con depresión, una fracción omega inexpresiva que está ahí abúlico, no le interesa nada, su facies nos va a demostrar, nos va a adelantar que hay algún problema de este orden, ¿no? Nosotros haremos preguntas, ¿no? ¿Qué le preocupa? Si está pasando con algún problema personal, familiar, etc., pero sin ahondar mucho, porque eso del ahondamiento mucho ya no corresponde capaz al psicólogo, al psiquiatra, si es que realmente es, o alguna enfermedad, algún dolor que le puede ocasionar. Y la presencia también de lesiones vesiculares, que es muy frecuente en algunos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen
bajas de las defensas, un estado de inmunodepresión, ¿no? Y que podrían desarrollar en un momento herpes, herpes en la región frontal, en la región ocular, como, ¿no? Pero es que bajando un poquito más vamos a encontrar la exploración de las cejas, el motivo de consulta, ¿no? A veces hay pérdida total de las cejas, pero sin embargo nuestros pacientes que tienen pérdida total de las cejas por el uso de los quimioterapéuticos, habitualmente uno ya le adelanta al paciente, ¿no? Cuando empezamos el tratamiento con este medicamento, con este otro, pues el pelo se lo va cayendo, incluso va a perder las cejas, a veces las pestañas, todo el pelo generalmente pierde en sus pacientes. Y en muchos casos, obviamente, eso es transitorio, ¿no? La mayor parte de eso va a recuperar una vez que dejen de recibir este quimioterapia. O la pérdida cuando es a nivel de la cola, de las cejas, ¿no? Nosotros podemos sospechar en varias patologías, como la lepra, en la sífilis, ¿no? En el hipotiroidismo. Generalmente, vamos a repetir más adelante, los problemas autoinmunitarios están más vinculados a la mujer, ¿no? Sí, eso para que simplemente recuerden y que 6 a 7, dependiendo de las patologías, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, hasta 7 a 1 puede ser muchas de las patologías autoinmunitarias. ¿No? Entonces, cuando vemos nosotros pérdida de la cola de las cejas en una paciente, automáticamente nuestro pensamiento tiene que ir ya un poco a explorar o a investigar sobre la probabilidad que esta paciente esté cursando con un problema de hipotiroidismo, que es un varón, sospecharemos de otras patologías como ¿no? Obviamente no descartamos que puede tener también hipotiroidismo, pero dejamos como tercera o cuarta opción. A nivel de los párpados, pues puede haber alteraciones congénitas como el picante, esa actividad longitudinal, ¿no? Que oculta el ángulo interno del ojo. Esos pacientes con trisomía 21, síndrome de Down, pacientes que vienen de Mongolia, que tienen ya esta característica como un rasgo cultural o genético, que no es patológico, pero en muchas poblaciones sí se le sospechado. Ahora, la presencia de traumas, por ejemplo, de los párpados, incluso estos ojos de mapache, ojos de panda, en un trauma craneoencefálico con lesión de la fosa anterior. Un paciente que les llega a emergencia, que estaba inconsciente, y les dice que lo han encontrado, lo han recogido, si se quiere, en estado de inconsciencia, botado en la carretera o en alguna calle, nos sospechemos que podría ser una fractura a este nivel, ¿no? La siguiente. A nivel de es lo que les decía, la primera imagen es la alopecia total, donde vemos a esta paciente que está siendo sometida a una quimioterapia, por alguna neoplasia, generalmente eso no puede ser más vinculado con el problema de la mama, ¿no? Este otro, donde vemos la de abajo, la parte del borramiento de los pliegues o las arrugas de la frente, y estamos frente a este paciente con una parálisis facial prígida. Hay dos tipos de parálisis facial, una central y otra periférica, la que estamos hablando. La central prácticamente se conservan las arrugas de la frente. Es a diferencia de la periférica, tiene un pronóstico un poco más ominoso, más de peor pronóstico, porque puede estar vinculado con una masa tumoral a nivel del trayecto del daño facial, ¿no? Después, el botón del medio. Entonces tiene algunas características que no vamos a hablar ahora mucho, ¿no? Y donde se pierde prácticamente todas las arrugas, está desviada hacia el lado de la lesión, ¿no? Donde está todavía con movilidad. O esta fase mixedematosa, donde el paciente pues generalmente está mucho tiempo sin tratamiento. Nosotros hemos pasado por alto, acuérdense bien lo que siempre nos recomendaba el profesor, los pacientes con hipotiroidismo o el hipertiroidismo, si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar. Y muchos pacientes pues llegan en esta condición, o pacientes que han estado tomando el tratamiento y de repente dejan por alguna circunstancia de tomar el mismo y van a tener esta fase mixedematosa con la presencia de estas ojeras, como se conoce vulgarmente, ¿no? Esas bolsas en los párpados inferiores, esa fase sabotagada, el pelo grasoso, grueso, escaso, etc. Y está en la fase de la trisomía 21, el síndrome de Down, las fases mongoloides, digamos el epicanto que está obstruido de su parte. Entonces, la triquiasis es un tipo de alteración de las pestañas, en vez de como habitualmente hacia afuera, se van hacia adentro. Esto acaba ocasionando en nuestros pacientes la presencia de queratitis, ¿no? De la queratitis
superficial o dependiendo del grado, irritará a los pacientes, que el ojo de los pacientes está sumamente hidratado, si se quiere, con las lágrimas, está humedecido más bien. Entonces, pero si estos pacientes van a tener este tipo de alteraciones porque las lágrimas no cumplen la función habitualmente porque están siendo obstruidas por la presencia de estas pestañas que se van hacia adentro, ¿no? Y que van a irritar la cornea. Puede ser congénito, puede ser cicatrizal, puede ser senil, ¿no? Hablamos del entropio, por ejemplo, ¿no? Que este párpado inferior se cae hacia abajo o se invierte, ¿no? Y estas pueden ser por lesiones como las conjuntivitis, el tracoma, esos pacientes que han tenido infección por clamidia, ¿no? Y que justo llega a esta infección a nivel de los ojos, entonces, y no se los trata, entonces van a desarrollar una lesión vascular que obstruye o la irritación de estos nervios de esta zona y va a provocar estos problemas, ¿no? Y el entropio es lo mismo, solo que es al revés, ¿no? El entropio que se va hacia abajo. Generalmente en los ancianos puede ocurrir con una frecuencia, por eso, sobre todo de causas vasculares, ¿no? Población más joven, causas más infecciosas y inflamatorias. Puede haber alteraciones de la motilidad. La tosis es bien importante en nuestros párpados, van a acudir parte del tercio superior del ojo, ¿no? Del párpado y entonces, o de la córnea, puede ser esta congénita adquirida. Cuando estamos frente a una parálisis del tercer par, entonces esto va a caer, ¿no? Generalmente es a un lado, pero si es una miastenia gravis, por ejemplo, esto va a ser bilateral, la siguiente. Entonces ahí está, esta es la triquiasis, ¿no? Donde los pestañas están creciendo hacia adentro en vez de crecer hacia afuera como habitualmente. Este es el entropio, que el párpado se va hacia adentro por lesiones cicatrizales, o la lesión contraria que se va hacia abajo, ¿no? Los pacientes, sus lágrimas no son útiles en ninguno de los casos porque las lágrimas van cayendo por los lados y de epífora permanente, ¿no? Y esta es una lesión, un chagoma de inoculación, este paciente que tiene un edema bipalpebral unilateral con la presencia de adenopatías, ¿no? Es un complejo oftalmoganglionar porque por la picadura de la vinchuca, ¿no? Esta vinchuca pues, que nos produce el sectoma intestinal que nos transmite el Trypanosoma cruzi y que de 100 vinchucas se consideran, ¿no? Los estudios indican una sola las transmite echadas. Entonces la suerte y cuando se tiene eso se debe jugar a la lotería, ¿no? Les va a salir seguro. Y pues tener son los mensajes fundamentales, ¿no? Ojalá por así, pero no. Entonces, pacientitos generalmente son pacientes jóvenes, ¿no? Menos de 15 años, y que en su caso, cuando uno recibe calor, pues tiene sus paredes de adorno, sus techos de caña hueca, todavía, o algún otro material, y las paredes no están revocadas, están con estos espacios entre los adobes, ¿no? Donde se anidan esas bichucas y al anochecer, pues salen y se cree que caen justamente por los techos, ¿no? Y caen justamente donde más calor existe, ¿no? Que es esta zona, cuando nosotros descansamos. Y este que es el entropio también, este es un paciente así con un entropio, una caída del párpado, ¿no? Es un paciente senil por algún problema cicatrizal, o probablemente en ellos es más por un problema de obstrucción o alteración vascular, con una microtrombosis en los nervios que irrigan, o que inervan, perdón, esta zona. Así. Las lesiones inflamatorias a nivel de los párpados, cuando el paciente viene con los párpados enrojecidos, edematosos, etc., hablamos de una blefaritis, ¿no? Que puede haber además la presencia de escamas o costras. En los suelos, una inflamación aguda del párpado, donde el párpado igual está inflamado, probablemente un poco más localizado, y afecta a las glándulas C6 en el borde externo, y una tumefacción localizada y en los suelos internos se produce hacia la cara conjuntival, ¿no? Ahora, cuando este proceso se cronifica, el paciente no va a la consulta, mañana, es que tengo exámenes, que mi abuelita, etc. Yo les digo siempre a los chicos que pasan conmigo las debilidades, las excusas en medicina no sirven. ¿Por qué? Porque después llegamos a complicaciones crónicas donde nosotros no podemos hacer muy poco o nada por esos pacientes. Y esto, el chalazo es una complicación crónica, pues sí se puede, hay que hacer un proceso quirúrgico, sacar, etc., pero ya con un riesgo al que se expone el paciente, ¿no? Y la obstrucción del conducto glandular también puede ver, se ve como un bulto que crece, es indoloro. El otro, el caso del chalacio, perdón, de los suelos, doloroso, es el dolor, el calor, rubor, tumor. En este proceso solamente es la masita que molesta al paciente porque cuando cierro
cual le dije, ese bultito, ¿por qué no te haces ver? Etcétera. Así. Entonces ahí está, es una blefaritis del párpado superior, ¿no? El paciente viene con párpado totalmente enrojecido, edematoso, esa tetra de descenso famosa, ¿no? Este es un paciente que tiene un suelo, ¿sí? En la parte interna. Este es otro paciente que tiene una blefaritis con la presencia de lesiones escamativas, así. Entonces, existen otras alteraciones a nivel del conducto lacrimal, como la dacrocicitis, ¿no? Que puede estar relacionada con un proceso de infección. La presencia de un herpes zóster uretral generalmente va a afectar al quinto par, a la rama oftálmica del quinto par, y usualmente va a afectar a la córnea. Esta es una emergencia oftalmológica, ¿no? Ustedes como médicos generales el día de mañana tienen que aprender a diagnosticar esto. ¿Por qué? Porque ese paciente podría perder la vida porque este herpes va a producir una queratitis, una perforación de la córnea, por lo tanto una infección generalizada del ojo, y eso va a complicar la salud ocular de este paciente, ¿no? Entonces, pacientes hay que los diagnosticas y al oculista. No sabes qué, tengo un amigo oculista que a la vuelta está, justo vas a su amigo, no está, va al otro, tampoco está, entonces hay que mandarlo generalmente a un centro de mayor capacidad de resolución, donde hay gente especializada en lo va a poder tratar, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Y tenemos la presencia de lesiones neoplásicas, ¿no? De cánceres de diferente origen, el edema, tenemos el síndrome de Romaña, la presencia de alergias también en esta zona, ¿no? El proceso general es como el resto del organismo. El síndrome nefrótico es pacientes con enfermedad renal crónica. Hoy en día está muy en boga, un proceso epidémico, vamos a decir. Los pacientes están entrando en enfermedad renal crónica porque primero no se cuidan, segundo, cuidan a las mujeres, y eso también aconsejan a sus familiares. Siempre tienen en sus bolsitas, ¿no? Cuando van a sus reuniones sociales, ¿sabes qué? Me duele la cabeza. Bueno, tomaré un diclofenaco, un aire cualquiera, o cuando están en la reunión, no sé qué tomar. Sí, yo tengo que tomar, esto me hace súper bien. Y a veces se toman con un hombrecito, por ir a la reunión, por estar ahí o por hacer alguna actividad. Se toman sistemáticamente diferentes antiinflamatorios en el tiempo. Entonces esas pacientes son candidatas a una lesión renal aguda y luego renal crónica, o pues una nefropatía tubulointersticial, algo agudo que va a afectar a estos pacientes y que va a pasar. Y hay un medicamento, hay un producto que sirve para enflaquecer, que hace tiempo ya en su momento prohibió la venta, pero después nuevamente volvió a venderse. Generalmente venden los salones de belleza, que es la nuez de la India, ¿no? Con las nuez de la India, ¿sí? Y que este producto ha provocado en las pacientes problemas de enflaquecimiento. Bueno, les enflaquece por una diuresis forzada, y eso produce una insuficiencia renal aguda, y muchas pacientes, lamentablemente jóvenes, ¿no? Están ahora hoy en día en programas de hemodiálisis crónica. Entonces, cuidado con esos productos naturales, ¿no? Por eso que los médicos generalmente no recetamos, no prescribimos productos naturales. Cuidado con estar ahí prescribiendo los productos naturales. ¿Por qué no prescribimos? Porque no conocemos mecanismos farmacocinéticos, farmacodinámicos, cómo actúan. ¿Qué le vas a dar si se empieza a complicar? ¿Qué le vas a dar si empieza a sangrar mal? ¿Qué le vas a dar si su glucemia se le baja demasiado? ¿Qué le vas a dar? Le das lo que habitualmente hacemos y no responde porque no conocemos la ciencia cierta, ¿no? Entonces, estos pacientes con síndrome nefrótico van a presentar una fase de hematoma, con pálides de rosa, ¿no? Esa fase sabotada, y un edema bilateral que es mayor al despertarse, ¿no? Esos síndromes nefríticos o nefróticos. Entonces, esto puede ocurrir generalmente en las partes más largas, ¿no? El hipertiroidismo, pues el extremo, como hemos visto, es la infiltración tanto de la piel como del tejido celular subcutáneo de material mucinoso, y produce tumefacción rojo violáceo. Entonces hay algunos hallazgos principales a nivel de la conjuntiva, la siguiente, no vamos a hablar mucho. A nivel de los ojos, entonces entramos un poquito más a nivel de las conjuntivas, la esclerótica. Tenemos que explorar en esta conjuntiva la presencia o no de palidez. Esa palidez que se va a manifestar mucocutáneamente, y a nivel de la conjuntiva palpebral es uno de los primeros sitios donde nosotros vamos a poder ya tener un indicio de que ese paciente tiene un problema de anemia, pues una anemia
o la presencia de una ictericia, una coloración, un tinte amarillento, donde más de 2 milímetros por decilitro en la sangre va a empezar a acumularse, en primer lugar, a nivel de la conjuntiva palpebral, ¿no? Y más allá, pues ya va a estar en la piel, en otras regiones, la orina colúrica, las heces alcohólicas, etc. Dependiendo de qué patología estamos nosotros, y generalmente va a estar vinculada con un proceso de metabolismo de la bilirrubina a nivel del hígado, ¿no? El hígado y la vejiga. Ahora puede haber también pequeñas petequias en lesiones embólicas cuando estamos con un paciente con una endocarditis bacteriana. Ahora el ojo rojo, pues esto es importante, nosotros vamos a ver siempre que cuando esta inyección conjuntival no respecta el líquido esclerocorneal, está con un poco de miostas, con una cefalea en ese lado, con malestar, a veces vómito, hasta donde puede llegar mucho dolor ocular, entonces podemos estar frente a un paciente con glaucoma. Al igual que la iridociclitis, ¿no? A diferencia más bien de la iridociclitis, al igual que la glaucoma y la iridociclitis tampoco respeta el líquido esclerocorneal, pero a diferencia de ¿no? La pupila está más dilatada, un poco más vidriática, y este paciente también puede tener dolor. Entonces, ambas condiciones son otra vuelta, una emergencia oftalmológica. Cuando reconozca un paciente así, mándalo inmediatamente al oculista. Si no saben cómo tratar, ¿no? O si saben, pues denle el tratamiento inicial y inmediatamente díganlo, porque estos pacientes podrían también perder la visión, ¿no? Ahora puede haber esta hemorragia subconjuntival, ¿no? Que va a respetar el limbo esclerocorneal. Los pacientes que aparecen en la mañana al despertar, se ven en el espejo, y mi ojo rojo, ¿no? Pero si uno observa con más detenimiento, pues no va a afectar el limbo esclerocorneal. Está justo ahí como una línea blanquecina que separa esto. Lo mismo que con las conjuntivitis, ¿no? En las conjuntivitis lo mismo está. Hay inyección conjuntival, parece un cuadro catastrófico con secreción purulenta, dolor, etc. Pero si uno observa con claridad ese limbo esclerocorneal, va a estar respetado, ¿no? Pero otras alteraciones tenemos el anillo de Kaiser-Pfeiffer, que está relacionado con la enfermedad de Wilson, con los depósitos de cobre, el queratocono, ¿no? El arco senil, también podemos ver los pacientes que son depósitos líquidos, en algunos puede estar relacionado con la excesivo nivel de líquidos, ¿no? Y el queratocono es con las altas miopías, una queratitis superficial o profunda, ¿no? Que puede estar vinculado con la presencia de infecciones bacteriano-virales, ¿no? O algunos virus. Ahí está esta es una conjuntivitis, por ejemplo, esta inyección conjuntival, lo que les hablaba, y limbo esclerocorneal, si ustedes observan, está respetado, ¿no? O a diferencia de los otros procesos. Ahora en este paciente, ¿no? Si uno ve, este es un cuadro un poquito más avanzado de ictericia, ¿no? Ahí está, vemos un poco el anillo o el arco senil, que en algunos pacientes más jóvenes puede estar relacionado con el aumento de los líquidos, ¿no? Y este es el arco, sí, este es el anillo de Kaiser-Pfeiffer. Algunas diferencias entre las diferentes patologías tienen su libro, es importante, lo que les decía aquí. En el glaucoma, no respeta el limbo esclerocorneal, pero observen ustedes, está completamente enrojecido con inyección conjuntival, ¿no? Al igual que la iridociclitis, pero a diferencia, este tiene miosis y este tiene miosis y iridociclitis, y el glaucoma agudo también tiene vidria hasta más dilatada, ¿no? Y algunas de sus características, y como les decía, la conjuntivitis aguda, este respetamiento, esta falta de invasión o de afectación del limbo esclerocorneal es clave para separar una entidad que puede ser potencialmente nociva para el paciente, o al igual que en las hemorragias subconjuntivales que con el curso de los días eso va a ir resolviendo gradualmente, ¿no? En la mayor parte de estos casos no es necesario ocluir el ojo. Cuando lo ocluimos, más bien podemos ocasionar el desarrollo como un caldo de cultivo de algunas infecciones y podemos complicar el cuadro. La siguiente. Entonces, puede haber algunas ulceraciones, procesos cicatriciales, vascularizados, traumatismo. Tenemos el síndrome de Sjögren, ¿no? Que es una xeroftalmia, ¿no? Una síndrome seca, que está vinculada también con algunos procesos autoinmunitarios, como la artritis reumatoide, el lupus. Y las pupilas, pues, normalmente miden 2 a 4 milímetros. Pues estas, cuando están más de 4 milímetros se llaman midrias, cuando son menos de 2 milímetros hablamos de miosis. Cuando una pupila es más grande
grande que la otra es el disocoria o discoria, también por la siguiente. En la nariz pues vamos a encontrar la rosácea, ¿no? Y como una evaluación ya casi terminal de estos procesos, el rinofilma, ¿no? Que antes se creía que estaba muy relacionado con el alcoholismo, por hoy en día, revisando estos días, ya han descartado que esté directamente relacionado con la ingesta de alcohol, ¿no? Así es que pueden beber, no tampoco, ¿no? No vayan a beber, cuidado. Entonces es por estos procesos como la rosácea que no se tratan oportunamente, no son controlados oportunamente, eso progresa. Entonces hay que pueden tener algunas lesiones telangiectásicas, ¿no? Pueden haber también la presencia del acné vulgar, que es muy frecuente. Cuando hay acné, puede ser una causa primaria de los poritos, o puede ser una causa secundaria vinculada con el hiperinsulinismo, pacientes que tienen esta resistencia a la insulina, donde el páncreas pues está muy como alterado, le das una gotita de azúcar, empieza a secretar demasiada insulina y todo ese trastorno endocrino metabólico pues puede producir este acné también con diagnóstico diferencial, los epiteliomas. Entonces a nivel del tabique nasal podemos ver perforaciones, un paciente que anda debe tener problemas psiquiátricos, que anda hurgándose en la nariz porque cree que tiene un bichito, una bacteria que tiene sacando, entonces ha provocado una perforación del tabique casi completa. Entonces hay que ver esos pacientes. Sin embargo, los pacientes esta afectación tiene varias causas. Primero, pacientes jóvenes va a ser el consumo de cocaína, ¿no? Que va a provocar el consumo de inhaladores, ¿no? Generalmente estos vasoconstrictores, ¿no? Que utilizan a muchos pacientes para descongestionar cuando están recibiendo en la friga, entre comillas, el orín, ¿no? Que utilizaban que es silometasolina, y lamentablemente eso sí produce un alivio de la congestión porque descongestiona, pero tiene un efecto de rebote, un edema. Entonces lo va utilizando primero cada 6 horas, después cada 2 horas, cada hora, porque se fatigan algunos pacientes. Sin embargo, en el tiempo van a provocar isquemia del tabique y por lo tanto perforación. El otro motivo es el uso de los inhaladores habituales que utilizamos, como los corticoides, por ejemplo, del coma latente. Apuntamos cuando el paciente apunta hacia el tabique y esto va a ir por el mismo mecanismo a provocar eso. O las lesiones parasitarias como la leishmaniasis, histoplasmosis, ¿no? Y algunos pacientes tienen pues sífilis terciaria con la presencia de la necesidad de notar justamente es como eso, y obstrucción nasal por procesos comunes de resfríos o pólipos nasal, ¿no? La siguiente. Entonces a nivel de la boca vamos a encontrar en los labios una parálisis de Bell, como hemos visto en las primeras imágenes, con cianosis más pigmentadas, lesiones tumorales, lesiones herpéticas, dificultad para abrir la boca, cuando hay microscopía, la boca del paciente es muy pequeña, ¿no? Estos pacientes que tienen esclerodermia, por ejemplo, van provocando un tensionamiento de la piel y finalmente van a tener más cerrada la boca por acúmulo de sustancias, ¿no? Y que van a provocar esta microstomía. La presencia a nivel de las encías, de la mucosa yugal, de estas manchas de Koplik vinculadas con el sarampión, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen esta presentación pueden presentar esto. Y el rimete de Burton, que es una línea negruzca en la base entre los dientes y las encías, ¿no? Que está relacionado con el depósito o la intoxicación crónica por plomo. Las leucoplastas, que son lesiones blanquecinas induradas, se consideran lesiones preneoplásticas, ¿no? Y que van a provocar, que son motivo de preocupación de parte del médico de investigar a qué se desvió. Otra recomendación: cuando ustedes ven una lesión y sospechen de malignidad, por favor no le digan inmediatamente al paciente, ¿sabe usted? Lo que tiene es una lesión cancerosa. Nunca más van a poder borrar eso realmente al paciente, particularmente de unos más que de otros. Lo que hay que hacer entonces es investigar las causas que pueden estar ocasionando esto. Hay que tomar seguramente cultivos, biopsias, etc. Pasarán de un especialista al otro y al otro, 3, 4, 5 especialistas si es necesario, que pase una segunda o tercera opinión para diga, sí, evidentemente lo que tiene es una lesión neoplástica, hay que ser
quitar toda esta zona, etc., ¿no? Y luego podemos ver en el piso de la boca la presencia de contraventa a la sífilis, cuidado con la salud sexual y reproductiva, no es salud y reproductiva, porque te puede causar enfermedades, y se ocupa de todo lo contrario, ¿no? ¿O qué hacen cuando van a un centro de salud reproductiva? Se ocupan de todo lo contrario, porque no te reproduzcas, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes empiezan a tener conductas promiscuas, qué sé yo, entonces empiezan nuevamente la sífilis, seguramente va a ir aumentando los casos, ¿no? Y a nivel, puede haber a nivel del piso de la boca también lesiones nuevamente endoplasmas. Entonces siempre pensemos en estas patologías graves, ¿no? Cuando hay una lesión que no responde, no mejora, por eso que no solo le recibe el paciente, ¿no? Yo soy el médico aquí, el que sabe, esto va a sanar, siga tomando, entonces toma este otro, y cuando te das cuenta ya no sabes qué vas a hacer con el paciente, y resulta de que ha sido un cáncer, demoraste demasiado. Por eso que estemos atentos, cuando vemos una lesión muy sospechosa, mejor al otro especialista que capaz sabe mucho más que nosotros, ¿no? Sí. Ahí está la microstomía de este paciente, o en realidad es un poco para ver la cianosis bucal en esos pacientes pediátricos que están vinculados con una cardiopatía congénita cianógenas. Estas lesiones por hongos, por ejemplo, ¿no? O lesiones por resequedad de la boca, ¿no? Este es el ribete de Burton, ¿no? Esos pacientes con intoxicación por plomo, la siguiente. A nivel del paladar o las pausas, vamos a ver ese paladar ojival. Estos pacientes pediátricos habitualmente tienen unos adenoides, una obstrucción nasal, una rinitis alérgica, ¿no? Y que respiran por la boca. Los pacientes andan con la boca entreabierta todo el tiempo, y cuando uno observa por dentro la cavidad oral, entonces tiene un paladar ojival, tiene una voz muy ronca, estos pacientes, y que pues una arcada dentaria muy alterada, muy distorsionada, y eso nos debe llamar poderosamente la atención, porque cuando los dientes están mal conservados, el paciente va a empezar a tener problemas cardiovasculares. La hipertensión es uno de los problemas que está estudiado, está vinculado con esta endocarditis bacteriana. Es que hay algún contexto orgánico a nivel del corazón, podría ser. Entonces, paciente lo que hay que recomendar, nosotros vamos a tratar la parte de los dientes, no estamos en la odontología, le mandaremos al oftalmólogo, al odontólogo, perdón, para que le haga las curaciones correspondientes, aunque no crean pacientes, muchas su boca es un desastre, ¿no? Complicado, entonces pese a que se les recomienda, no van, privilegian algunos otros, ¿no? Y vamos a ver hasta la candidiasis en los pacientes que están con inmunosupresión, a los pacientes que le damos antibióticos por doquier, ¿no? A diestra y siniestra, como se dice vulgarmente, los pacientes van a tener un rato disminución de las preferencias por una eliminación de la flora común regional, y eso van a empezar a proliferar los hongos y estas enfermedades. Ahora, estos hongos pueden ser por cualquier proceso de inmunodepresión adquirido o ¿no? En esto pues vamos a ver a nivel de las fauces, estas lesiones eritematosas, esta faringitis viral, ¿no? O en este paciente es un paciente con macronosia, con acromegalia, con los rasgos se van aumentando. Esta es una lengua escrotal, ¿no? Y esta es una lengua saburral o geográfica en realidad, porque estas dos últimas son alteraciones benignas, es una condición familiar, su papá, su mamá, su abuelito, todos han tenido esta misma condición y no los representa mayor. Solo que es el que recomendarles un poquito más en la acción. Y esta es actualmente por el uso de algún antibiótico. Esta es una lengua de papila de la siguiente, ¿no? Ahí tenemos una lengua lisa, brillante, relacionada con la hipovitaminosis B. Es una lengua saburral, donde el paciente pues, puede tener un reflujo gastroesofágico, deshidratación, estos pacientes están cursando con fiebre, ¿no? Pueden tener esta lengua blanquecina. Y este paciente, pues que puede ser un fumador, que está tomando bismuto por para el tratamiento del Helicobacter pylori, ¿no? Y en estos pacientes con un tratamiento antibiótico prolongado, y de repente la colonización y la hipertrofia de las papilas va a dar este aspecto que también es transitorio una vez que se corta la nosa, ¿no? La sierra, y la mala higiene bucal de los fumadores, ¿no? Los oídos, pues vamos a encontrar este surco coronario, el paciente se llama mayor de 50 años, ¿no? Que está asociada a enfermedad arterial coronaria, la presencia de cianosis, con la presencia de tumores malignos, los tojos
gotosos, es paciente que bebe, etcétera, come carne, come rico y de repente en el tiempo aumenta de peso y eso va a provocar el aumento de la producción de ácido úrico, una alteración en su eliminación. Este paciente tenía algún trastorno genético que estaba evitando esto y estos van a ir acumulando a nivel del pabellón auricular lesiones nodulares blanquecinas que cuando se abren al exterior como una arenilla. Los traumatismos, como lo dejan empanadas, pacientes que se dedican a deporte de contacto, que reciben golpes con cierta frecuencia en el pabellón, que no es la presencia de un hematoma a nivel del pabellón auricular. El dolor de circulación es importante, nosotros tenemos que movilizar el pabellón auricular, tenemos que presionar el trago, si hay dolor del trago, ya directamente, y esto va a ser una otitis externa, casi posible. Si el dolor es a nivel de los ríos retroauriculares, a nivel del pabellón de la mastoides, este paciente va a tener casi con certeza, no se van a equivocar, una otitis media aguda. Ahora puede ser supurada, no supurada, veremos ahí pus. Si es un paciente que está en una sala de emergencia, está inconsciente y está saliendo un líquido claro y está roca, este paciente seguro que va a estar con un traumatismo de la fosa media y ese es un líquido cefalorraquídeo, es otorraquia, ¿no? Cuando es sangre lo que sale es otorraquia, cuando es una mezcla es otolicorraquia. Entonces, cualquiera de estas últimas situaciones es una condición muy grave, muy urgente para el paciente. Entonces, el paciente tiene que ser igual, si está en una posta, un centro de salud, mejor rapidito no deshago por deshacerme, ¿no? Si lo estabilizo, lo mando inmediatamente lo más pronto que se pueda en las mejores condiciones a un centro de mayor capacidad. Y jamás en ese contexto les diga su paso familiar va a estar muy bien, va a salir de esta, le vamos a operar, que va a ser como nuevo, tan como tiene el peor error si es que dicen eso, ¿no? Entonces, porque los pacientes tienen una lesión grande que puede evolucionar bien, puede evolucionar mal, o puede evolucionar con muchas complicaciones, que es lo más frecuente en los pacientes, o se mueren también, ¿no? Entonces, esto vamos a ver. La otoscopía pues nos va a mostrar el centro inflamatorio, presencia de zoom, cuerpos extraños. Por eso cuando sus pacientes vayan, díganle, prohibido meter objetos a la nariz y al oído, ni nada se puede meter. A otro lado se quiere meter, pero al oído y a la nariz, no. Cuidado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se quedan ahí los objetos, en los cotoneos, que quedan ahí, se salen, ni cuenta, de repente no estoy oyendo, qué seguir. Cuando va al médico, dicen un algodón. En el oriente, pues generalmente son los bichitos, estos alados, que van a ingresarse en algunas condiciones molestos, terminan. Entonces, el tímpano, pues tenemos que ver varias estructuras: el cono luminoso, el ombligo, el mango, la fosa marquilla, la parte flácida, la parte tensa, el anillo fibrocartilopenosa, como algunas. Esta membrana timpánica puede ser susceptible de presencia de suturaciones, de perforaciones, de otros procesos. Pacientes que tienen procesos respiratorios, pues muchos de ellos no se tratan y se van a complicar. ¿Por qué? Porque están conectados por la trompa de Eustaquio, entonces justamente va a ir hacia el oído medio y ahí va a provocar toda esa afectación. Ahí está, este es el surco coronario, ¿no? Que ya nos hace sospechar de un problema de cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica en el mundo es la primera causa de muerte por causas cardíacas. Aquí en Bolivia todavía seguimos con la cardiopatía chagas, por mucho tiempo seguramente, mucho dependerá del mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, económicas, ¿no? Y la segunda ya está, y ahí pisándole los talones, si se quiere, la cardiopatía isquémica, ¿no? La cardiopatía isquémica crónica. ¿Por qué? Porque comemos rico, fumamos, después somos varones. El varón tiene mayor probabilidad de tener cardiopatía isquémica hasta los 55 años. De los 55 para adelante, la mujer empieza a tener este riesgo. ¿Por qué? Porque entra en la menopausia y las hormonas que le protegen, los estrógenos, de repente dejan de proteger y van a tener estas lesiones también, ¿no? Ahora estos son los topos gotosos, ¿no? Donde ven lesiones nodulares, uno lo abre o se abre totalmente al exterior. Es una lesión blanquecina que si uno lo raspa va a caer como una arenilla, como una arenilla así. Y esta es la otoscopía, esta es una membrana timpánica normal, así es como debemos observar, donde encontramos 6 elementos, la 7. En síntesis, en la evaluación semiológica no olvidemos los hallazgos,
pueden ser manifestaciones de otras patologías lejanas a la región que estamos explorando. El cráneo puede variar en tamaño y estructura de acuerdo al índice cefálico. Puede ser cefálico hacia arriba, dolicocefalia hacia lo largo, braquicefalia, escafocefalia, mesocefalia, microcefalia, macrocefalia, ¿no? Utilizando el índice cráneo-cefálico, ¿no? Y a ver, van a investigar qué es la lapicefalia. Tienen un minuto si quieren, ¿no? Y esto, pues en la cara, pues estas alteraciones craneales van a provocar su repercusión directa a nivel de la cara en general, excepto en la microcefalia o la microcefalia, que puede provocar alteraciones de los ojos, ¿no? Y en la cara nos llegan patologías primarias como la acné, la rosácea, etc. O secundarias como el hipotiroidismo, la dislipidemia, la artritis reumatoide, la enfermedad renal crónica, el síndrome nefrítico, la insuficiencia cardíaca, la estenosis de esa facies mitral, etc. La queratitis herpética es una complicación seria que puede comprometer la visión. Esa es la última. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna aclaración que quieran ampliar? Doctor, ¿qué es el anillo de Kieselfeimel? Es el depósito de cobre, ¿no? Es igual que el arco senil que hemos visto, ¿no? Y que va a rodear la periferia, es por el depósito de cobre de los pacientes, ¿no? Es la enfermedad de Wilson. Generalmente eso se va a dar, pero en regiones donde hay mucho cobre, la contaminación o el caso de consumo. ¿Tiene la pregunta más? Doctor, ¿a qué le denomina carnosidad? Muy bien, me ayuda a ampliar un poquito más. La presencia de este terigio, que es la carnosidad que comúnmente conoce la población, es una pseudomembrana que puede ser interna o externa, que va creciendo hacia el centro, ¿no? Esto tenemos, cuanto más altitud estamos y más radiación solar tenemos como rayos ultravioleta, eso va formándose en algunos pacientes más que en otros, ¿no? Y eso puede ir afectando la visión o simplemente por una causa mecánica, ¿no? Que va tapando, va obstruyendo la visión a nivel de la cosa. Entonces, lo que se hace es sacar. Ahora existe otra lesión que es la pingüécula, ¿no? Que es un acúmulo de grasa, que no tiene mayor repercusión, es más un problema estético para los pacientes que no se hace ningún tratamiento, solamente observación, ¿no? Entonces, el terigio con la carnosidad puede ser ambos, interno y externo, en casos muy graves, muy extremos, donde el médico, el oftalmólogo, nos saca eso. ¿Alguna pregunta más? La lengua no es gravellosa, se debe al crecimiento de las papilas gustativas y por el mal aseo de los fumadores que van fumando permanentemente, o los pacientes que han utilizado antibióticos también, ¿no? Antibióticos o el disculpo por humedad que también te pilla en medio de la lengua, pero es un trastorno que va a pasar, ¿no? Es que no tiene mucha relevancia, a no ser que los antibióticos provoquen, por las lesiones que van a ocasionar esto, continúen lastimando. Pero tanto en la lengua escrotal, la lengua geográfica y esta otra, pues no tiene mayor repercusión directa sobre el paciente. Entonces, los pacientes que se hacen mejor la lengua y suspender los antibióticos si es que a nueva medida o cambiar a otro tipo de tratamiento. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna que quieran hacer? Doctor, el epitelioma vasocelular y espinocelular